Buenos días a todos. Vamos a terminar hoy la revisión que estábamos haciendo de manera muy somera a las características de la economía durante el periodo franquista y a las transformaciones que va a experimentar en gran medida consecuencia de esos cambios en la estructura económica que experimenta el país durante el franquismo, pues como digo, los cambios que va a experimentar la sociedad española de aquellos años. Habíamos señalado que el año 1959 es un año fundamental para entender la evolución económica del franquismo, porque es el año en el que se aprueba el plan de estabilización y con él se introducen toda una serie de reformas en la estructura económica del Estado y en la orientación de la política económica en un sentido liberalizador que va a estimular el desarrollo de la industrialización en España. Una industrialización que va a transformar de manera notable la estructura económica del país, reduciendo el peso del sector primario y aumentando el del secundario y el del terciario, este último vinculado estrechamente con el desarrollo del turismo. Y vimos también cómo a partir de la finalización de ese periodo del plan de estabilización, a partir de 1961, se va a intentar prolongar los efectos del desarrollo económico que había estimulado el plan de estabilización mediante unos planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo aspiran a trasladar, como decíamos, la iniciativa de la actividad empresarial al sector privado, reduciendo la influencia del ámbito público y, por otra parte, pretenden fomentar una estructura territorial de la implantación de las distintas industrias más diversificada que la que habían caracterizado la industrialización desde el siglo XIX. No obstante, como vemos en este mapa, el desarrollo de ese intento de descentralización de la actividad industrial va a ser escasamente relevante. Si nos fijamos en el mapa, vemos que Cataluña concentra más del 20% de la actividad fabril de toda España en 1973, concentrada sobre todo en la provincia de Barcelona, y entre el 12 y el 20%, es decir, entre más del 50% de la producción industrial española se concentra en estas tres grandes regiones que correspondían al País Vasco y a lo que entonces se conocía como Castilla la Nueva, que en gran medida correspondía al entorno más estrechamente vinculado con Madrid, es decir, no solo lo que es hoy la actual Comunidad de Madrid, sino también las provincias de Toledo y de Guadalajara, que por su cercanía a la capital van a ver un importante desarrollo de la producción industrial. Como veis, y tomando únicamente los valores mínimos, estaríamos hablando de un 44% de la producción fabril española concentrada en estas tres regiones, cuando, y era una realidad, no fuese más, es decir, estuviéramos más cercano al 50 o al 60%. El resto de los territorios van a ver una implantación industrial menor, tanto en el Levante como en Andalucía, y hay una gran parte de esos territorios, como puede ser toda la zona occidental del país, incluyendo pues, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Murcia o Albacete, o las Navarra o las Islas Baleares, que apenas tienen relevancia en la producción industrial. El Estado franquista va a intentar impulsar toda una serie de medidas que buscaban tanto el desarrollo del sector agrario con una serie de planes orientados a la colonización interior y a la ampliación del regadío, como son los planes que vamos a ver ahora en el mapa, junto con la implantación de los denominados polos de desarrollo industrial. Estos polos de desarrollo industrial eran zonas que buscaban, por las características que tenían en cuanto a condiciones para la implantación de empresas, como digo, buscaban la implantación de industrias en esos territorios. Algunas de estos polos de desarrollo industrial van a fructificar. Pongo un ejemplo, Vigo, que es el primero que nos ha aparecido, es
el lugar donde hasta la actualidad se encuentra la producción de PSA, entonces Citroën, y que va a convertirse, como digo, en una de las principales industrias del país. Los polos de desarrollo industrial son los que estamos viendo aparecer y en líneas generales podríamos decir que van a tener más éxito aquellos situados al norte de la península, como puede ser el caso de Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Vigo, frente a los que se van a instalar en el sur peninsular, Granada, Sevilla o Córdoba, cuya capacidad de atracción para grandes industrias va a ser menor. En menor medida se sitúan los denominados polos de promoción industrial, como son Burgos y Huelva, una categoría similar a la anterior, pero con niveles de facilidad a la hora de implantar industrias menores. Y en última instancia nos encontraremos con los polígonos de desarrollo industrial, que buscarían concentrar en una determinada área geográfica esta estructura industrial. Como vemos, Guadalajara va a ser uno de esos polígonos de desarrollo industrial. Como os decía, desde la época de la autarquía, el Estado va a impulsar medidas de desarrollo de la actividad agraria orientada tanto a la colonización interior, esto es, a la ubicación de población rural en determinados lugares, como pueden ser los impulsos que se fueron creando, las nuevas poblaciones en torno al Plan Badajoz de 1952 o el Plan Jaén en 1954 con la construcción de estructuras de regadío también para favorecer la producción agraria. Lo mismo se va a mantener después cuando ya se estén aplicando los planes de desarrollo, como el Plan de Tierra de Campos de 1964, del Campo de Gibraltar de 1967 o de la Cuenca del Segura de 1968. La otra gran transformación que se va a experimentar en la estructura económica durante los años finales del franquismo va a ser el desarrollo del turismo. Entre 1950 y 1975 nos muestra este mapa, va a ir creciendo la actividad turística, como estuvimos viendo, aumentando su relevancia no solo desde el punto de vista del número de personas que visitaban nuestro país, sino también de la importancia en cuanto a ingresos que va a suponer el turismo entre las actividades que conforman el Producto Interior Bruto. No obstante, al igual que pasaba con la industria, este desarrollo turístico es desigual, porque si bien hay zonas especialmente intensas en cuanto al desarrollo de estas nuevas actividades, vinculadas en gran medida al turismo de sol y playa, que como veis viene marcado en amarillo toda esa zona costera donde hay una mayor intensidad del desarrollo turístico. Como digo, además de esta zona costera, vamos a ir viendo cómo determinadas zonas, como pueden ser de nuevo el occidente del país o toda la zona del Valle del Ebro y de los Montes Pirineos, van a encontrarse con una influencia muy escasa. El turismo en España se va a concentrar en gran medida en Cataluña. Va a estar vinculada a la comunicación directa por carretera que se establece con Francia principalmente y en el caso catalán, como veremos, con un gran desarrollo sobre todo de las instalaciones de camping. Sin embargo, como vemos, se van a concentrar en todas las regiones litorales con mayor incidencia en la costa mediterránea y en las Islas Canarias y menor peso en la costa cantábrica y gallega. Y como digo, a partir de 1971 se intentan impulsar distintas variantes de turismo, aunque todavía se va a seguir potenciando, como digo, el turismo de sol y playa. La Costa Brava y Costa Dorada, que ocupa todo el litoral catalán, concentraba el 30% del turismo que llegaba a nuestro país, seguida por las Islas Baleares, que como veis
entre ambas regiones eran el destino prioritario de los turistas que llegaban a nuestro país. En tercer lugar se encontraba la costa levantina, la costa de Azahar y Costa Blanca, y la costa andaluza. En el norte, apenas un 9% de los turistas que llegaban a nuestro país se dirigían hacia esas regiones, y Madrid concentraba en torno a un 7% del turismo que llegaba al país. Como veis, por el nombre que recibe en la propia terminología del régimen, Madrid y su entorno monumental y artístico, se buscaba fomentar ese turismo cultural, ese turismo de monumentos. Las Islas Canarias van a suponer un 5% del desarrollo turístico, en gran medida condicionadas por su lejanía al resto del continente europeo y por el coste que entonces tenía el transporte aéreo, que se convertía en el medio fundamental para poder llegar al archipiélago canario. Sin embargo, la zona pirenaica, o lo que se conocía como Lagos de Castilla, apenas tenían relevancia en el destino entre las distintas regiones turísticas. Sin embargo, cuando buscamos la diferencia entre hoteles y campings en cuanto al número de camas disponibles, vemos que los dos archipiélagos son aquellos que van a desarrollar una mayor estructura hotelera, seguidas de Andalucía, entre las que tienen especial peso en cuanto al desarrollo turístico, mientras que las regiones mediterráneas, tanto la Costa Brava, Costa Dorada, Costa del Azahar y Costa Blanca, van a predominar el desarrollo de las instalaciones de camping, como veis en el caso de la región catalana, en el que más del 75% de las instalaciones de las camas disponibles son de esta naturaleza. Los cambios económicos van a ir parejos a unas transformaciones notables en las costumbres sociales y en la propia estructura de la sociedad española del periodo. Uno de los más evidentes es la emigración. España se va a convertir en un país de emigrantes a partir de la década de los 60, una emigración que se va a dirigir hacia distintos países de Europa preferentemente, a diferencia de lo que había sido la emigración en los primeros años del franquismo y los primeros años del siglo XX, que se dirigía preferentemente hacia destinos en Iberoamérica, Argentina, Venezuela o Cuba principalmente. Se calcula que entre 1962 y 1973 4 millones de españoles salieron del país en destinos variados, principalmente Alemania, Suiza o Francia, para desarrollar toda una serie de tareas que recibían una remuneración superior a la que se podía obtener en España, a pesar de que se desarrollaban pues, tareas de escaso valor en cuanto a productividad, y que por tanto recibían unos salarios menores a los que correspondían a los trabajadores autóctonos. Esta emigración se va a convertir en una fuente constante de divisas que los distintos emigrantes van a remitir a sus familias que quedan en España, de tal modo que se va a convertir, junto con el turismo, en un elemento equilibrador de la balanza de pagos y que va a suponer uno de los procesos en los que esta balanza de pagos se vaya reestructurando hacia la forma que presenta en la actualidad, con un mayor peso sobre todo del sector terciario. Los destinos principales, como decíamos, se encuentran en los países de Europa occidental, preferentemente de la Europa continental, tanto Alemania, Francia o Suiza van a anteceder a otros destinos, como puede ser el Reino Unido, Italia o, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos. Entre 1959 y 1975 se van a producir notables cambios en las formas de vida de la sociedad española. Cambios que afectan tanto
a la estructura política que los acompaña, en el que se van a desarrollar marcos institucionales que anticipan lo que se va a conocer como estado del bienestar, en cuanto que desde el Estado se van a ir desarrollando, como digo, estas instituciones, como va a ser la seguridad social, cuyas bases se sientan en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, o con la aprobación de la Ley de 1970, la Ley de Educación, que va a extender la escolarización obligatoria hasta los 14 años. Esta ley de educación va a estar vigente hasta la aprobación de la LOCSE en 1990. Del mismo modo, el desarrollo de la sociedad española, el impulso que marcó el baby boom que vimos que comienza aproximadamente unos 15 años después de finalizada la Guerra Civil Española, 15-20 años, entre 1960 y 1970, el país va a experimentar un aumento en 3,5 millones de habitantes. De igual modo, no solo se produce un movimiento hacia el exterior, hacia la emigración exterior de varios millones de españoles, sino un intensísimo éxodo rural que concentrará población en el entorno de aquellas regiones de mayor dinamismo económico, vinculadas en gran medida al nuevo impulso que la industrialización y el turismo concentran en determinadas regiones. Otro de los fenómenos notables va a ser el surgimiento de las clases medias, es decir, de familias que adquieren un nivel de prosperidad económica que las convierte en pequeños propietarios y que, os he puesto la imagen de la promoción de la serie Cuéntame, que ejemplifica esa transformación de una estructura social donde los fenómenos de intensa desigualdad que había caracterizado la sociedad española en la primera mitad del siglo XIX se van a ir reduciendo, atemperando con el surgimiento, como decimos, de una gran base de familias de clase media. Y en relación con esto último, vamos a ir viendo el desarrollo de la sociedad de consumo. Es decir, una sociedad en la que la disponibilidad de recursos, que es creciente, junto con un aumento en la oferta de productos disponibles, va a orientar a la población a la adquisición de distintos bienes y servicios, desarrollando, como vemos en la ilustración, nuevas técnicas de atracción de clientes, como puede ser la publicidad. Esta que veis es un fragmento de la Ley de Bases de la Seguridad Social, que se aprueba en 1963 y que supone el reconocimiento por parte del Estado de su obligación a la hora de garantizar a las personas, a los españoles, una serie de protecciones ante contingencias. Como veis, en los últimos párrafos se incluye dentro de esa acción protectora de la seguridad social la asistencia sanitaria en casos de maternidad, enfermedad común o profesional, sean o no sean estos de trabajo, las prestaciones económicas en supuestos de incapacidad laboral transitoria, es decir, de enfermedad, de invalidez, vejez, desempleo, muerte, supervivencia, lo que supone todo un sistema de pensiones públicas, el régimen de protección a la familia, es decir, toda serie de medidas de ayuda a las familias, desde la condición de familia numerosas hasta distintas ayudas para, por ejemplo, adquirir determinados bienes o servicios, y los servicios financieros que incluyen, pues eso, medicina preventiva, higiene y seguridad en el trabajo, rehabilitación de inválidos, etc. Como veis, no se trata del desarrollo de un sistema como el actual en cuanto al alcance de estas medidas, pero sí que va a sentar las bases en consonancia con lo que se está produciendo en otros lugares del continente europeo, desarrollándose el Estado protector, que conocemos con el nombre de Estado del Bienestar. También se va a ir desarrollando ya en
este periodo tardofranquista. La Ley de Educación de 1970 establece un cambio en la estructura del sistema educativo, realizando una exégesis histórica que la retrotrae hasta los tiempos de la Ley Moyano de 1857. Decía que en esa época, en la época de la Ley Moyano, con 15 millones de habitantes y un 75% de analfabetos, 2,5 millones de jornaleros del campo y 260.000 pobres de solemnidad, esta norma, como digo, estaría orientada a la alfabetización. Y sin embargo, en las características que presenta la España de comienzos de la década de los 70, se buscaba el desarrollo de una estructura educativa que alcanzase a toda la población a los distintos niveles. Como veis, en el apartado 2 se señala que será obligatoria y gratuita para todos los españoles, y quienes no prosigan los estudios en niveles educativos superiores recibirán también una formación profesional de primer grado. Es decir, se trataba de habilitar una estructura o un sistema educativo que permitiese la continuidad de estudios superiores orientados hacia la adquisición de títulos universitarios o de formación profesional inicial o especializada. Y se establecían distintos niveles: educación preescolar, que no era obligatoria, y a partir de ahí una educación general básica, que abarcaba desde los 6 a los 14 años, un bachillerato que incluía 3 años de bachillerato unificado polivalente y un cuarto año del curso de orientación universitaria, es decir, un bachillerato de 4 años, y una formación universitaria que se desarrollaba en distintos niveles con diplomaturas, licenciaturas y grados de doctor. Además, se establecía un sistema de formación profesional y de formación permanente de adultos. Como digo, en gran medida va a sentar las bases del sistema educativo actual y ha sido el antecedente directo del sistema actual que se inicia con el desarrollo de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOGSE, que se aprueba en 1990. Como vemos en este mapa, el éxodo rural, la migración interna del país, no va a presentar una expresión equivalente en todas las regiones del país, sino que, como veis, hay algunas, como son Madrid y Cataluña, que concentran los saldos migratorios con más de 1 millón de nuevos pobladores, mientras que otras, como puede ser el caso de Andalucía, las dos Castillas, van a presentar saldos migratorios que suponen una pérdida de entre 1 y 2 millones de habitantes. En líneas generales, la población se dirige hacia las zonas costeras, siguiendo esa tendencia que ya habíamos visto, que empieza a manifestarse desde finales del siglo XVII, el relativo peso, la pérdida de peso relativo del interior peninsular frente a las zonas litorales, y hacia Madrid por esa condición de centralidad que presenta por ser la capital del país. Como veis, a Cataluña se van a dirigir más de 1.600.000 personas, una cifra muy semejante hacia Madrid, y en menor medida encontramos los traslados al País Vasco, Valencia, Baleares o Canarias, entre los territorios que ganan población. Sin embargo, territorios como Asturias, Navarra, La Rioja, Cantabria o Aragón van a perder población, entre los 17.000 o los más de 130.000 habitantes que pierde Aragón. Murcia va a perder prácticamente 250.000 de habitantes, Galicia más de medio millón de habitantes, no solo como consecuencia de la emigración, sino también de ese éxodo rural, Andalucía casi 700.000 habitantes, y las regiones de Castilla-La Mancha, he puesto, sería entonces Castilla la Vieja, 1 millón de habitantes, Castilla y León
otro millón de habitantes, y Andalucía prácticamente 2 millones de habitantes, que como sabemos se van a dirigir principalmente a las grandes poblaciones en el entorno de Barcelona o de Madrid. Las mentalidades van a experimentar profundos cambios a lo largo del periodo franquista. Lo que os voy a mostrar ahora es una cartilla que presentaba la sección femenina de Falange como deberes de la buena esposa. Vamos a ir viendo cómo la condición de la mujer en la sociedad franquista va a experimentar cambios notables, con una progresiva integración en la vida laboral, en el marco educativo y universitario, especialmente intensos en la década de los 60 y de los 70. Vamos a ver el cambio en la estructura escolar, con una escolarización creciente en distintos niveles, que respondía, como veíamos, a ese nuevo impulso que había marcado la ley de educación, y el desarrollo, como decíamos, de la sociedad de consumo. Como os decía, esta guía de la buena esposa era una guía, como su nombre indica, que publicaba la sección femenina, es decir, la sección del movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las Homs, orientada a la formación de las mujeres, y que marcaba en gran medida el ideal falangista de la función femenina. Como veremos, es una expresión subordinada a la autoridad del marido, que sin embargo difícilmente podemos considerar que fuese algo generalizado en gran medida, porque a partir de la década de los 60 vamos a ir viendo cómo esta sociedad va a ir cambiando, con una masiva incorporación de la mujer, no solo en el ámbito educativo, sino también en ámbitos como el laboral, a pesar de que las limitaciones legales que todavía se planteaban para la mujer, por ejemplo, la necesidad de contar con el visto bueno de su padre o de su marido a la hora de contratar una cuenta corriente, o a la hora de poder iniciar un trabajo remunerado, no van a suponer, sin embargo, como digo, una disminución de esa creciente participación de la mujer en la vida pública. Entre los consejos, pues lo pongo porque resultan especialmente curiosos, muchos de ellos incluso hoy nos resultarían ofensivos, pero que marcan una mentalidad que ya en el franquismo va a experimentar, como digo, un cambio notable. El primero sería tener una deliciosa cena para la llegada del marido, la necesidad de presentarse hermosa ante esa llegada, el carácter subordinado que va a mostrar todas las propuestas de la actividad de la mujer, que se ven siempre focalizadas hacia los actos del varón, que enmarcan una división clara de un espacio privado doméstico, donde tendría que actuar la mujer, frente a un espacio público donde actúa el varón. Como veis, se presenta una imagen que concentra a la mujer en ese ámbito doméstico, y un ámbito doméstico en gran medida volcado en el bienestar del marido. Como veis, se busca, pues eso, minimizar el ruido, el verte feliz. Y hay algunas que resultan curiosas, como este de Escúchalo, que dice: puedes que tenga una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Deja de hablar antes, recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Muestra claramente, como digo, esa separación entre el mundo doméstico y el mundo público, de fuera de la casa, entre el espacio femenino y el espacio masculino.
y, como digo, es una expresión que probablemente ni siquiera en la época se correspondiera con la realidad. Me parece difícil de creer que ninguna mujer en los años 50 considerase que esta es la forma en la que tenía que desarrollar su vida, tanto la vida doméstica como su vida matrimonial, pero como digo, plantea un ideal que desde el propio régimen se propone para la vida familiar. Aquí veis una imagen de una escuela primaria, solían estar divididas por sexos, había escuelas para chicos, escuelas para chicas, en las que los alumnos pues, se veían agrupados en clases que fácilmente podían llegar a los 35 o 40 alumnos y que solían disponer, como veis, pues de una pizarra como principal herramienta. Era bastante habitual, aquí no sé si se aprecia, la existencia de una tarima, es decir, de un podio que elevaba la posición del profesor sobre el resto de la clase, que facilitaba también la visión de la pizarra, pero que, como digo, va a marcar una distancia, una jerarquía entre el profesorado y el alumnado. De igual forma, en la década de los 60 se van a desarrollar por todo el país una serie de instituciones conocidas como universidades laborales, donde se admitía a alumnado que en muchas ocasiones venía becado para estudiar una formación profesional que alcanzaba incluso el nivel universitario con diplomaturas en distintas ingenierías técnicas, y que correspondía con espacios educativos y residenciales de amplísimo tamaño, como esta Universidad Laboral de Cheste. En las cercanías de Alcalá de Henares tenemos la Universidad Laboral en Alcalá de Henares, lo que hoy es el Instituto Antonio Machado de Alcalá de Henares, o la Dirección de Área Madrid Este, también de Madrid. La publicidad va a empezar a desarrollarse a partir de la década de los 60, tanto en su forma impresa, a partir de cartelería, de aparición de anuncios en prensa escrita, y con cuñas en radio, y a partir de la década de los 50 también con anuncios televisivos que se van a convertir en algunas de las referencias de la memoria de aquella época, como veremos a continuación, con algunas canciones, lo que hoy se conoce como jingles, que van a perdurar más allá del periodo en el que surge este anuncio. Todo este desarrollo de la publicidad nos pone de relieve esa transformación que ha experimentado la sociedad española con un aumento, como digo, de la capacidad adquisitiva, y que orienta sus nuevos recursos a la adquisición de distintos bienes, entre los que destaca la vivienda, que solía comprarse con un pago inicial y en gran medida con los ahorros obtenidos a través de esa emigración, con la aparición de nuevas formas de pago, como pueden ser las letras, es decir, aplazamientos del pago a lo largo de un periodo relativamente corto, que el vendedor se encargaba de ir realizando. Se aceptaban una serie de letras y se iban pasando al cobro, lo que diríamos un pago aplazado, y que se orientaban a la compra de distintos productos, entre los que destacaba el coche, sobre todo el SEAT 600, que se va a convertir, como digo, en símbolo de esta nueva sociedad de consumo, o de otros productos como puede ser el televisor. Como veis, en la época, el empleo de la figura femenina como impulso hacia la compra y sobre todo en el anuncio de determinados productos, como puede ser las bebidas alcohólicas. Aquí veis un anuncio de Dick, contrasta con lo que era la publicidad
en los años iniciales del franquismo, en la primera mitad del siglo XX, donde los mensajes eran más simples y, como veis, con una nota quizás más ingenua. Este es un cartel, creo recordar, de los años 30-40. Otro ejemplo, la llegada de productos de consumo masivo, como son los refrescos azucarados, la Coca-Cola, como símbolo quizás más claro de esta nueva sociedad de consumo. A modo de ejemplo, elementos hoy tan comunes en los hábitos gastronómicos de España, como es el consumo de hamburguesas o de pizzas, van a ser extraordinariamente raros en este periodo. De hecho, no existe en España ningún McDonald's. El primero se abre en 1984 y tampoco hay, más allá de alguna excepción, establecimientos masivos, por ejemplo, de lo que llamaríamos hoy comida rápida. Otro ejemplo de un anuncio del brandy Soberano con uno de sus eslóganes más conocidos como el "es cosa de hombres". Y vamos a ver, para terminar, una serie de anuncios televisivos de la década de los 60. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción de Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor, feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor, Feliz sin dolor. feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí como patatas, qué ricas están Y guisadas que sabrosas. en puras son exquisitas. Y en tortilla que jugosa. Yo sí, Yo sí. yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Soy la española, una criatura como ninguna, que soy rellena y rica. Soy la española, una criatura como ninguna. Su aperitivo es su comida, con la española sabrá empezar. La española. Cuando en la garganta no te malestar. Coqui, siempre está indicado. Cuando pasa tanto, se quiere cortar. Coqui. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato Torres Muñoz. De la nueva ola, Nos gustan los chocolates Loyola, Chocolate Loyola, cacao Loyola, bombones Loyola, deliciosos productos de chocolate Loyola. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera. los donuts. ¿Donuts? ¡Anda, los donuts! Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts. ¡Anda, la cartera! Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y que
Jesús en el pesebre se ríe porque sale. Jesús en el pesebre se ríe porque sale. Su buena de amor, la vida jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Bueno, con esto hemos terminado este tema. Me imagino que algunas de estas canciones os resultarán familiares, lo cual es un claro indicador de hasta qué punto los cambios que se experimentan en esos años finales del franquismo van a condicionar, a marcar el desarrollo social posterior. El próximo tema, que empezaremos mañana, está dedicado a la represión y a la oposición política al régimen franquista a lo largo de su existencia, así como al desarrollo de la cultura durante las décadas de gobiernos de Franco. Pero, como digo, a eso le vamos a dedicar las clases a partir del próximo día.